Hoy te contaré una historia que nadie se atrevió a revelar. Una historia real, oscura, que te helará la sangre y hará que mires 2 veces antes de caminar por cualquier mercado a medianoche. Pero antes de adentrarte en el culto más siniestro que acecha en las sombras de la ciudad, suscríbete ahora si crees en lo paranormal, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la realidad para siempre. No digas que no te lo advertí. Quédate hasta el final, si te atreves. Era octubre. Los vientos comenzaban a colarse por las rendijas de las ventanas viejas, y las lluvias arrastraban hojas muertas, bolsas rotas y cosas que nadie quería tocar. El mercado de la Merced, con sus pasillos estrechos y su olor persistente a tripa cruda y fruta fermentada, parecía aún más lúgubre con el cambio de estación. Yo estaba allí por trabajo. La nota que investigaba era sucia, peligrosa y burocrática. Redes de explotación infantil, tráfico de menores, rutas de migración clandestina que usaban el mercado como punto de tránsito. Nada nuevo en teoría. Ya había recorrido mercados peores en otras ciudades, pero la Merced tenía algo más. Algo que no aparecía en los informes ni en los testimonios. Una energía espesa, como si cada ladrillo estuviera cubierto por una película invisible de algo que respiraba cuando nadie miraba. En mi tercer día, decidí descansar un momento. El puesto de café donde me senté estaba junto a una barda con grafitis ilegibles y techado con lámina oxidada. El café estaba tibio, aguado, pero el vapor me servía para ocultar mi cara mientras observaba. Tenía una pequeña libreta abierta sobre la mesa, fingiendo que tomaba notas. Lo que hacía, en realidad, era esperar, oír, ver. Los secretos de los mercados no salen en entrevistas, se susurran entre los muros, en las miradas de los cargadores, en los silencios de los vendedores. Y entonces sucedió. No fue un sonido, no fue un destello, fue el olor. Súbito, espeso, penetrante, como carne podrida, pero no de la que encuentras en una carnicería. Era más viejo, más íntimo, como si viniera de dentro de algo, o de alguien, mezclado con tierra húmeda y un matiz metálico que me provocó arcadas en seco. Giré instintivamente. Venían por un pasillo lateral, entre los puestos cerrados. Un grupo de 6 o 7 figuras, vestidas con harapos grises y oscuros, caminando en fila india, lentos, casi ceremoniales. No hablaban, no emitían ni el más mínimo sonido. Sus cuerpos estaban encorvados, como si llevaran siglos sobre sus espaldas. Cada uno tenía el rostro envuelto en trapos sucios que les cubrían hasta la barbilla, excepto el último. El último levantó la vista y me vio. Sus ojos, negros, no es una forma de decir. No eran ojos comunes. No tenían blanco, ni pupilas, ni brillo alguno. Solo 2 esferas oscuras, opacas, como hechas de obsidiana podrida. Me congelé. El aire se me atoró en la garganta y mi corazón pareció ralentizarse, como si mi cuerpo entrara en pausa. El mundo se detuvo por un segundo eterno. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí algo profundo, como si ese ser, ese hombre, o lo que fuera, me reconociera, como si supiera quién era yo antes incluso de que yo supiera por qué estaba ahí. No quise seguir mirando. Bajé la cabeza, cerré la libreta, intenté tomar el último sorbo de café, pero mis manos temblaban tanto que derramé el líquido sobre mis piernas. Ni siquiera sentí el calor. Solo quería salir de ahí. Pero cuando levanté la vista de nuevo, ya no estaban. Pregunté al señor del café si los había visto. ¿A quiénes? Me dijo sin levantar la vista de su olla humeante. A los vagabundos, los del pasillo, los encapuchados. Aquí hay muchos, joven. Todos los días pasan. Con los ojos negros, él se detuvo. Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos se entrecerraron. No siga preguntando eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienen nombre. Y a lo que no tiene nombre, uno no lo llama. Esa frase me dejó frío. Me quedé sentado unos minutos más, mirando el charco de café en el suelo, el vapor que subía lentamente desde la olla, los ruidos amortiguados del mercado a medio cerrar. Por dentro, algo me decía que me largara, que me olvidara del reportaje, que me subiera al metro y desapareciera. Pero otra parte de mí, una más antigua, más terca, quería entender, saber, porque lo que vi ese día no fue una alucinación ni una coincidencia.
Fue un aviso. Esa noche, al revisar mis notas en el hotel, noté algo que no recordaba haber escrito. Una línea, escrita con mi propia letra, pero de forma distinta, como si la mano que la trazó no fuera completamente mía. No los mires a los ojos, no si quieres seguir siendo tú. Intenté recordar cuando la escribí, pero no pude. Revisé el cuaderno varias veces. La línea estaba allí, entre mis apuntes sobre rutas y testimonios, escondida, como una semilla de algo terrible. Esa noche no dormí, y desde entonces, supe que esta historia no era solo una nota más, era un descenso, y ya había dado el primer paso. Pregunté por ellos a los comerciantes del mercado. No muchos respondieron. Algunos se limitaban a negar con la cabeza, otros desviaban la mirada como si acabara de nombrar algo prohibido. Hubo uno, un hombre mayor que vendía tripas y patas de pollo en una mesa húmeda cubierta con periódico, que me miró con un dejo de lástima. Me dijo en voz muy baja, casi como un rezo mal pronunciado: no los vea a los ojos, no los moleste, no están vivos, pero tampoco muertos. Me quedé callado. Su rostro no tenía ironía, ni gesto alguno que delatara exageración o folclore, solo temor, como si recordara algo que aún no lo dejaba dormir. Intenté insistir, preguntarle más, pero se encerró en un mutismo de piedra. Me di cuenta de que si quería respuestas, no las iba a encontrar en las palabras. Tendría que observar, esperar. Así empecé a dedicarme únicamente a ellos. Durante varios días, mi rutina cambió. Me quedaba por las noches, a veces escondido entre los puestos cerrados, otras veces fingiendo que era un trabajador rezagado, uno de esos que limpian o acomodan cajas. Había aprendido a pasar desapercibido, a volverme parte del mercado, como una sombra más. Y entonces, noté el patrón. Siempre aparecían a la misma hora, entre las 3:10 y las 3:20 de la madrugada, sin falla. El mercado, que a esa hora debería estar completamente vacío salvo por uno que otro adicto buscando un cartón donde tirarse, comenzaba a cambiar poco antes de su llegada. El aire se volvía más espeso, como si algo lo apretara. Las luces parpadeaban brevemente, aunque no se apagaban, y un olor a ese punto ya reconocible para mí se deslizaba desde alguna parte, como un aviso. El hedor a tierra mojada, óxido, y algo más profundo, podrido, primitivo. Ellos caminaban como lo hacían el primer día en que los vi, en fila, encorvados, con harapos grises cubriéndoles el rostro y los hombros. Sus pasos eran lentos, silenciosos, pero no erráticos. Seguían una ruta, la misma cada noche. Pasaban frente a la bodega de pescados secos, rodeaban el altar improvisado de la Virgen que alguien había pintado en una esquina, giraban hacia el pasillo del fondo, y se perdían detrás de una cortina de lonas negras donde nunca vi entrar ni salir a ningún trabajador. Y nadie los detenía. No era que no pudieran, era que nadie los quería ver. A veces algún velador los cruzaba en su camino, y simplemente se volteaba a otro lado. Recuerdo una madrugada en la que vi a una mujer limpiar el piso con un trapeador largo. Cuando ellos pasaron, ella se quedó inmóvil, los ojos clavados en un punto de la pared, respirando por la boca. El trapeador goteaba junto a su pie, pero ella no se movió hasta que los pasos desaparecieron en la distancia. Después, se persignó 3 veces y se fue sin recoger sus cosas. Algo estaba profundamente mal con esos seres. No eran vagabundos normales. No eran parte del color local. Eran otra cosa. Una madrugada, decidí seguirlos. Tenía una pequeña cámara de mano, de esas que graban bien con poca luz. Me escondí detrás de una montaña de cajas cerca del puesto de carnitas y esperé. A las 3:12, aparecieron, tal como esperaba. Me puse en marcha en cuanto pasaron a unos metros de mí, procurando mantener la distancia. Grababa, aunque mi mano temblaba. Los seguí durante casi 10 minutos por el mercado. Cruzaron zonas que, hasta donde yo sabía, no tenían salida. Pero ellos las atravesaban como si las paredes no existieran, como si los pasillos se abrieran solo para ellos. Yo intentaba imitarlos, pero en varias ocasiones perdía el paso y tenía que rodear por otras rutas. Aún así, nunca los perdí completamente de vista. Me llevaban hacia una zona trasera que jamás había explorado. Un sector semiabandonado, con techos bajos, paredes ennegrecidas por el humo,
y vitrinas que aún conservaban etiquetas de precios de hace más de 15 años. Y entonces sucedió. Uno de ellos, el segundo en la fila, se detuvo. Mi corazón se disparó. Pensé que me habían visto. Pensé que todo había terminado ahí. Pero no volteó. En lugar de eso, se arrodilló. Puso ambas manos sobre el suelo y comenzó a murmurar. Los demás también se arrodillaron, en círculo, como si rodearan algo invisible. Desde donde estaba no podía distinguir qué hacían. Avancé unos pasos, cuidando que mis pies no crujieran sobre el concreto viejo. Alcancé a ver algo. Había una figura en el centro, algo que no había notado. Pequeña, sentada, inmóvil, como una niña completamente desnuda. Su piel era blanca como cera. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. No se movía, pero tampoco parecía muerta. Estaba suspendida, como si su cuerpo hubiera sido dejado allí, olvidado por alguna fuerza que ya no necesitaba su presencia. Uno de los harapientos extendió una mano y comenzó a pasarla sobre su cabeza sin tocarla. Sus dedos eran largos, anormalmente largos, como ramas secas. Los demás murmuraban palabras en un idioma que no reconocí, gutural, antiguo. Mi respiración se volvió errática. Intenté retroceder, pero al dar un paso atrás, mi pie pisó una lata vacía que rodó con un sonido metálico que rebotó por las paredes como un trueno. Se detuvieron todos. El silencio fue absoluto. La niña, o lo que fuera esa cosa, giró la cabeza hacia mí, lentamente, y sonrió. No recuerdo haber corrido. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba a varias calles del mercado, jadeando, con las manos raspadas y los brazos cubiertos de sangre seca que no era mía. La cámara que llevaba se había apagado. La revisé al llegar al hotel. El archivo estaba dañado. Solo se conservó un fragmento de 3 segundos, el sonido de un susurro apenas audible y una imagen distorsionada, como si algo hubiera interferido la señal. Esa noche, no dormí, y a la siguiente, regresé, porque ya no era una historia. No era una investigación, era una llamada, y yo, estúpidamente, ya había respondido. Llegué al mercado poco antes de las 3 de la mañana. La ciudad dormía, pero el aire alrededor del mercado era distinto, como si el tiempo ahí se sintiera más espeso, más viejo. Los postes de luz titilaban y las sombras parecían más densas de lo normal. Llevaba mi grabadora de voz, una lámpara pequeña de mano y un cuaderno de notas dentro de mi chaqueta. Me coloqué en el mismo sitio de siempre, detrás de un puesto de ropa usada, bajo una lona azul que goteaba con la humedad de la madrugada. A las 3:12 llegaron. Se deslizaban por el pasillo como una coreografía ritual, en perfecta sincronía. No hablaban, no se detenían. Iban directo hacia el fondo del pasillo 6, donde las cortinas de lona ocultaban una sección olvidada del mercado. El aire cambió en cuanto se aproximaron. Se volvió más denso, más frío, y tenía ese olor ya familiar, pero esta vez, más fuerte, como si el mercado supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Los seguía a una distancia prudente. Mi linterna apenas alumbraba el suelo frente a mis pies. Caminaban por entre los puestos cerrados, rodeados de jaulas oxidadas, vitrinas vacías y cajas húmedas que crujían bajo mi peso. Sus pasos no hacían eco, pero los míos sí, y eso me ponía en alerta constante. Después de 3 vueltas por pasillos cada vez más oscuros y laberínticos, llegaron a una puerta metálica sin señalización alguna, oculta detrás de una cortina negra empapada. La puerta estaba oxidada y tenía una mirilla tapada con cinta negra. Uno a uno, los harapientos entraron, sin hablar, sin mirar hacia los lados. Esperé. Mi corazón latía con fuerza, y sentía el pulso en los dedos. El silencio era absoluto, salvo por una gotera insistente que golpeaba algo metálico detrás de mí. Cuando el último desapareció, esperé 10 segundos. 20. 30. Luego avancé. La puerta estaba entrecerrada. La empujé apenas con los nudillos. El interior no era una bodega, ni un cuarto de almacenamiento. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a ese mercado. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino de piedra negra, tallada, húmeda, como si se tratara de una estructura prehispánica oculta por el tiempo y el comercio. El aire olía a tierra mojada, a incienso rancio,
a algo viejo, primitivo. Las paredes sudaban. Literalmente. Caían gotas lentas desde el techo, como si el lugar respirara. En el piso, símbolos tallados formaban un patrón circular que reconocí vagamente por haber estudiado glifos mexicas en la universidad. Pero estos estaban deformados. Era como si alguien hubiera intentado imitar la escritura prehispánica, pero con manos que no entendían la simetría. Solo el propósito: invocar algo. Al centro de ese espacio, una figura encapuchada vestida con una túnica color vino estaba de pie, con los brazos extendidos hacia los lados. Murmuraba en un idioma que no reconocí. No era náhuatl, ni maya. Era algo gutural, espeso, como si las palabras se tragaran antes de salir. Frente a él, los vagabundos, los invisibles, estaban hincados, alineados, y comenzaban a retorcerse como si algo dentro de ellos intentara salir. Algunos arqueaban la espalda, otros giraban sus cabezas como si les doliera el cuello, pero ninguno emitía un solo grito. Solo el sonido de huesos crujiendo y respiraciones entrecortadas llenaba el ambiente. Y entonces el encapuchado sacó un cuchillo de obsidiana. Lo sostuvo en el aire como si fuera un cetro sagrado, y con un movimiento lento y exacto, trazó un círculo en el aire. No me preguntes cómo, pero ese círculo brilló. Flotaba en el aire como un anillo de fuego negro. No era una ilusión, no era humo ni reflejo, era una abertura real, vibrante, que parecía succionar la luz alrededor. Al mirar dentro, no vi otro lugar, ni sombras, ni fuego. Vi ojos, miles, pequeños y grandes, ojos que parpadeaban lentamente desde algún lugar que no tenía profundidad. Me estaban mirando, no al encapuchado, a mí. Mi cuerpo entero se estremeció. Intenté grabar. Llevé la mano a la grabadora que traía en el pecho. La encendí, pero se apagó sola. La pantalla se volvió negra. Luego, por un instante, se encendió sola y escuché mi propia voz, hablando en ese mismo idioma gutural. No recuerdo haber dicho nada. No recuerdo haber abierto la boca. Pero ahí estaba, reproduciéndose desde la grabadora. Una voz como la mía, pero más grave, como si viniera desde dentro de un pozo. Retrocedí instintivamente. Y entonces, uno de los invisibles volteó. No su rostro, todo su cuerpo se giró hacia mí, sin mover los pies, como si su torso girara sobre sí mismo. Sus ojos negros, esferas vacías, opacas, me observaron. Su mandíbula se abrió lentamente, revelando una lengua larga, fina, completamente seca. El encapuchado detuvo el canto. El círculo flotante comenzó a desestabilizarse, como si el acto se hubiera interrumpido. Yo huí. Ni siquiera recuerdo cómo salí del lugar. Corrí por los pasillos, tropezando con cajas, golpeándome con rejas de metal, jadeando como si tuviera fuego en los pulmones. Al llegar al exterior, vomité. No por miedo, sino porque algo dentro de mí parecía rechazar la realidad de lo que había visto. Y sin embargo, mientras me alejaba, no sentí alivio. Sentí algo más, como si algo me hubiera seguido, como si uno de ellos ya no estuviera allá adentro, sino dentro de mí. Intenté escapar sin hacer ruido. No quería respirar, no quería ni parpadear. Me deslicé hacia atrás como si pudiera deshacer mi presencia, pero el mercado estaba vivo. Cada rincón parecía escuchar. Y entonces ocurrió, al dar mi primer paso, una piedra, pequeña, insignificante, crujió bajo mi bota como si hubiese pisado vidrio. Silencio absoluto. Fue como si el mundo se congelara. Y entonces todos ellos, giraron al mismo tiempo. No solo sus cabezas, todo su cuerpo. Se voltearon hacia mí como una sola entidad, una coreografía imposible, exacta, brutal. Ojos negros, bocas abiertas sin emitir un sonido, espaldas arqueadas. El encapuchado se detuvo, alzó el cuchillo y lo apuntó directamente hacia mí. Pero no con rabia, sino como si me estuviera nombrando. Ahí supe que ya no era un testigo. Era parte del ritual. Y corrí. Corrí como no lo había hecho en mi vida. Atravesé el pasillo. Sentí como la piedra húmeda bajo mis pies se volvía cada vez más blanda, como si caminara sobre barro caliente. El aire tenía olor a hierro y a azufre. Los símbolos en el piso parecían brillar brevemente al pasar sobre ellos, como si me absorbieran, como si cada uno dejara una parte de mí en su trazo.
No sé cómo llegué a la puerta de metal. Tal vez nunca la cerraron. Tal vez querían que escapara. Al salir, el mercado parecía diferente. El cielo tenía un tono púrpura oscuro. Las estrellas titilaban lento, como si fueran parpadeos conscientes. Las luces de los puestos estaban apagadas, pero todo se distinguía con claridad. Caminé por los pasillos sin ver a nadie. Ni un solo trabajador. Ni un vagabundo. Nada. Solo el sonido lejano de un tambor lento, rítmico, como un latido, que no era mío. Cuando crucé la reja oxidada de salida, el aire fresco me golpeó el rostro y vomité sangre. No supe si era mía. Me caí de rodillas. El mundo giraba. Todo mi cuerpo temblaba y sentía calor, pero a la vez estaba empapado de sudor frío. Mis manos parecían más pálidas, como si la sangre hubiera huido de ellas. Llegué a casa sin saber cómo. Tal vez tomé un taxi. Tal vez caminé kilómetros. No recuerdo. Solo sé que desperté al día siguiente empapado en sudor, con el cuerpo entumido y una fiebre altísima. Alguien me había quitado la camisa. Tal vez yo mismo. O tal vez no. Y fue entonces que lo vi. El símbolo. Estaba grabado en mi pecho. No tatuado. No pintado. Grabado. Como si se hubiera quemado desde dentro hacia afuera. Las líneas eran delgadas, oscuras, y formaban la misma figura deformada que vi en el piso de aquel cuarto subterráneo. Una especie de espiral de picos, cruzada por líneas que no obedecían simetría humana. En el centro, un círculo, abierto, un ojo. Toqué el símbolo. Sentí calor. Y algo más, como si al presionar el centro, algo detrás de mi piel palpitara. Me cubrí de inmediato. La fiebre me duró 3 días. Durante ese tiempo, tuve sueños, o pesadillas, o visiones. No sé cómo nombrarlas, pero eran todas iguales. Yo caminaba por túneles de piedra interminables, sin saber si iba hacia adelante o en círculos. Las paredes estaban cubiertas de rostros sin ojos, pero que me veían. Sus bocas se movían, pero no emitían sonidos. Sus lenguas eran negras. Yo intentaba gritar, pero mi voz no salía. Y al fondo del túnel, siempre estaba él, el encapuchado, de pie, inmóvil, con el cuchillo de obsidiana en la mano y el otro brazo extendido hacia mí. A veces estaba solo, a veces estaba rodeado de miles, a veces, en las peores noches, era yo el que estaba encapuchado. Yo quien empuñaba el cuchillo, yo quien pronunciaba las palabras en la lengua imposible, y despertaba con la garganta seca, jadeando, con las sábanas empapadas y el símbolo brillando débilmente bajo la luz del amanecer. Pensé en ir al hospital. ¿Pero qué les diría? Hola, buenas noches. Tengo fiebre porque entré a una puerta secreta en el mercado de la Merced donde vi a unos vagabundos invocar un portal con un cuchillo de obsidiana y ahora tengo un símbolo prehispánico grabado en el pecho que late cuando duermo. No, nadie iba a ayudarme. Busqué al vendedor de tripas. Quise confrontarlo. Quise pedirle que me dijera qué estaba pasando. No estaba. Su mesa había sido desmantelada. Alguien me dijo que lo habían visto por última vez hace una semana, aunque yo lo había hablado con él 3 días antes. Se fue al sur, me dijeron. O tal vez al norte. ¿Quién sabe? Era raro. Esa misma noche, busqué información en foros ocultos, en páginas de la Deep Web, en archivos digitalizados de etnografía. Encontré símbolos similares en códices destruidos por los franciscanos durante la evangelización, rituales antiguos de intermediarios de la sombra, vagabundos marcados por la miseria, convertidos en canales para algo más allá de la muerte, algo que no servía a ningún dios, sino que se alimentaba de nosotros como si fuéramos fe de carne. Yo había sido testigo, y ahora era parte. Sentía el símbolo latir cada vez más fuerte a las 3:12 de la madrugada. Aunque estuviera despierto, aunque me escondiera, ya no necesitaba estar en el mercado para sentirlos. Ellos venían a mí. Y yo, ya no podía mirar mi reflejo sin pensar que algo detrás de mis ojos también observaba hacia afuera. No podía dormir. El símbolo en mi pecho ardía cada noche a la misma hora, y cada madrugada despertaba empapado, con la boca seca y el corazón agitado. Soñaba siempre lo mismo, el pasillo sin nombre, la figura encapuchada, los ojos mirándome desde el otro lado del círculo flotante. Me convencí de que no podía ser el único.
Tenía que haber más. Otros que hubieran sentido lo mismo, visto lo mismo, vivido lo mismo. Así que comencé a buscar. Empecé en los alrededores del mercado de la Merced, preguntando discretamente entre los comerciantes. Nadie quería hablar. Me miraban como si yo llevara algo maldito encima. Una señora que vendía nopales se santiguó al verme. Otro me dijo, ¿usted vio a los del manto gris? Entonces váyase. Ya no hay vuelta atrás. El primero que aceptó hablar fue un hombre sin edad clara, con la barba crecida y los dedos amarillos por el cigarro. Estaba sentado afuera del Metro Candelaria, con una cobija sucia y una mirada que se perdía más allá de la avenida. Lo reconocí por una foto vieja de archivo, donde aparecía en una redada contra narcomenudeo en 2004. Le ofrecí café y pan, y tras unos minutos de silencio, comenzó a hablar. Ese culto, dijo mientras miraba al suelo, existe desde antes de que llegaran los españoles. Son los herederos de algo que no se debía despertar. Lo enterraron por algo. Los antiguos sabían que había cosas que debían permanecer bajo tierra, y sin nombre. Le pregunté qué quería decir con herederos. No respondió, pero sacó de su bolsillo una pequeña piedra negra. La giró en su mano. Tenía el mismo símbolo que el de mi pecho, pero tallado. Me la ofreció, pero cuando fui a tocarla, la cerró con fuerza. No, ya la tienes adentro, dijo sin emoción. Días después encontré a otro hombre. Se hacía llamar Don Rosendo. Vivía en un callejón detrás del cine abandonado de San Pablo. Lo reconocí por una historia en un blog perdido sobre fenómenos paranormales en el centro histórico. Me recibió sin sorpresa. Parecía estar esperándome. ¿Tú también soñaste con el pasillo?, me preguntó, antes de que pudiera decirle nada. Asentí. Entonces me contó de su hermano menor, desaparecido en 1997. Lo había visto seguir a un grupo de sombras encorvadas una madrugada. Intentó detenerlo, pero fue como si su hermano no lo oyera. 3 días después, lo encontraron desnudo y mudo, en un basurero, cubierto de sangre seca. Tenía los ojos completamente negros, como los de los invisibles. No volvió a hablar jamás, me dijo Don Rosendo. Pero cada noche dibujaba el mismo símbolo, con sangre, con tierra, con orines. Lo hacía en las paredes, en el suelo, en su propia piel. Le pedí ver esos dibujos. Me llevó a un cuarto improvisado, bajo un techo de lámina. Ahí, en una pared cubierta con periódicos viejos y excremento seco, estaba el símbolo. No una, sino decenas de veces. Algunos deformes, otros exactos. Y lo peor, uno estaba incompleto. Pero lo terminé mentalmente sin querer. No se lo dije. No hacía falta. Ellos se meten en la cabeza, me dijo Rosendo, encendiendo una vela. No te matan, te usan, te vacían poco a poco, como cántaro con grietas. Tú sigues caminando, hablando, pero ya no eres tú. Salí de ahí temblando. Intenté dejar el caso. Intenté convencerme de que todo era una mala interpretación, que tal vez estaba enfermo, que tal vez había sido un brote psicótico inducido por la fiebre, el estrés o una mezcla de ambas cosas. Me alejé del mercado. Dejé de investigar. Apagué mi teléfono varios días. No respondí correos ni llamadas. Incluso llegué a considerar internarme voluntariamente en una clínica psiquiátrica. Pero los sueños no se fueron. Y lo peor, dejaron de sentirse como sueños. Ahora eran visitas. Ya no solo caminaba por el pasillo sin nombre. Ahora podía olerlo, sentir la humedad, el calor bajo los pies, escuchar los susurros. A veces, despertaba con tierra entre los dedos, o con las uñas negras. Una madrugada amanecí con la camiseta mojada en sangre, y al revisarme, no tenía ninguna herida. Entonces lo entendí. No eran sueños. Estaba regresando allí. Cada noche, sin querer, sin poder evitarlo. Y cada vez, el pasillo me recibía más profundo. Ya no solo el primer cuarto, ya no el portal flotante. Ahora veía otras puertas, otras figuras, algunas sin rostro, otras con máscaras de piedra. Escuchaba palabras que ya no me parecían extrañas. Y una voz, siempre una voz femenina, ronca, seca como hueso molido, que me decía: ya estás marcado, ya eres testigo, pronto serás boca.
Comencé a registrar los nombres de aquellos que habían desaparecido cerca del mercado en las últimas 2 décadas. La lista era extensa. Demasiado. Muchos eran clasificados como indigentes, drogadictos, NN, sin identidad. Pero entre los registros encontré una coincidencia aterradora. La mayoría desaparecía en las fechas cercanas a los equinoccios o solsticios. Fechas antiguas, ritos olvidados, y otro patrón, los sobrevivientes que fueron encontrados, mudos, errantes, con los ojos negros, siempre morían a los 33 días. Exactos. Ninguno superaba ese umbral. ¿Era casualidad? ¿Un sitio? ¿Una sentencia? Ya no me importaba. Sabía que estaba incluido en esa cuenta regresiva, que algo se estaba gestando, que mi cuerpo, mi mente, era apenas el principio de algo que se estaba abriendo paso a través de mí. Y sentía que debajo de la ciudad, en túneles que nadie recordaba haber construido, algo me estaba esperando. Algo que me había visto antes de que yo lo viera a él. Y no quería volver a dormir, porque en mis sueños, yo también comenzaba a olvidar mi rostro. Habían pasado exactamente 7 noches desde que hablé con don Rosendo. Había intentado mantenerme cuerdo, comer, dormir, alejarme, pero todas las noches me despertaba a las 3:13 de la mañana con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada vez que me miraba en el espejo, veía mis pupilas más dilatadas, como si ya no fueran mías, como si me estuviera vaciando por dentro. Y entonces llegó una hoja vieja, con olor a humedad, doblada en 4 y deslizada bajo mi puerta. La ciudad no tiene cima, solo raíces. 3:13 de la mañana. No decía quién la enviaba. No tenía firma, pero no la necesitaba. Sabía de dónde venía. Y lo peor, sabía que iba a obedecer. A la 1:40 de la mañana salí de casa. Me puse una chamarra y metí una navaja oxidada en el bolsillo. No sé por qué. Caminé como en trance hasta el mercado de la Merced. No había nadie, ni vendedores, ni perros callejeros, ni sombras. Todo estaba callado, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Sentía que los edificios me miraban. Caminé hasta la zona de los puestos de carne cerrados, donde el concreto todavía olía a sangre seca. Fue entonces cuando los vi. No estaban dentro. Estaban esperándome. Una fila de figuras encorvadas, cubiertas con trapos grisáceos y ojos como agujeros de noche. Sin hablar, sin moverse, solo esperándome, como si supieran exactamente la hora en que llegaría. Uno se acercó. Su mano era seca, huesuda. Me cubrió los ojos con un trapo húmedo y áspero. Intenté resistirme, pero no pude. No porque me sujetaran fuerte, sino porque algo dentro de mí ya se había rendido. Ya no quería escapar, solo quería entender. Me arrastraron. Sentía el suelo irregular bajo mis pies, los charcos, los escalones de piedra, y ese olor a sangre, a humo, a cera quemada y tierra abierta. Bajamos por un túnel. Lo supe por el eco. El aire era más denso. Podía oír gotas de agua caer a un ritmo extraño, como si el tiempo ahí no fuera igual. Tras lo que pareció una eternidad, me sentaron en el suelo frío. Las voces comenzaron a susurrar en ese idioma que no era humano. Era como una mezcla de aliento y crujido, como si hablaran con los dientes en vez de la lengua. Sentí algo líquido y espeso caer sobre mis brazos. Era sangre, caliente, viva. Y entonces, una voz clara, profunda, familiar habló. Has sido marcado. Ahora verás. Me quitaron la venda. El lugar estaba iluminado con un resplandor imposible, como si no viniera de velas ni de focos, sino de las propias paredes. Estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos prehispánicos, otros completamente desconocidos. Frente a mí, un círculo tallado en obsidiana flotaba en el aire, girando lentamente. Dentro del círculo, había un reflejo, no del mundo, sino de otro lugar. Montañas invertidas, figuras aladas en rostro, y una ciudad de torres orgánicas construidas con huesos. Y entonces lo vi a él, el encapuchado. Su túnica era de un negro que tragaba la luz. No tenía rostro, solo un hueco donde deberían ir los ojos. Su voz no salía de su boca, salía de dentro de mi cabeza. Tú has sido elegido, porque has mirado sin huir, porque has preguntado, porque llevas el símbolo. Ahora eres boca,
En ese momento, todos los vagabundos se hincaron, comenzaron a murmurar al unísono, como si fueran una sola mente. Se retorcían, se azotaban contra el suelo, y uno de ellos se desgarró el pecho con las uñas, mostrando que también tenía el símbolo marcado en carne viva. El encapuchado alzó una mano. Todos callaron, y entonces yo hablé sin querer. Palabras salieron de mi boca sin que las pensara, sin que las entendiera. Lenguaje muerto, agudo, que quemaba la lengua. El símbolo en mi pecho comenzó a brillar, a palpitar. Sentí que algo estaba entrando en mí. No físicamente, sino más allá, en lo que sea que habite detrás de los ojos. La sala empezó a girar. Los símbolos brillaban, y el encapuchado se acercó. Me tocó la frente con un dedo huesudo, y en ese instante, vi todo. Vi túneles antiguos bajo la ciudad, que no fueron construidos por humanos. Vi rituales celebrados cada 7 días, en ciclos de sangre y fuego. Vi figuras de carne y metal emerger de las paredes. Vi niños sin ojos convertidos en recipientes. Vi la historia oculta de la ciudad, no fundada por aztecas, sino construida sobre la herida de algo que duerme. Vi lo que se esconde bajo las estaciones del metro, lo que alimenta las tormentas, lo que respira bajo los hospitales. Y entendí. El mercado era solo la entrada. El culto de los que no tienen nombre no es un grupo, es un sistema. Es la raíz que alimenta la locura de la ciudad, lo que hace que desaparezcan personas sin dejar rastro, lo que devora la cordura de los que miran demasiado profundo. Yo había sido elegido para recordar, y también para olvidar todo lo demás. Cuando desperté, estaba tirado en un callejón detrás del mercado, cubierto en sangre, sin zapatos. El símbolo en mi pecho seguía allí, más nítido que nunca. En mi mano había algo duro, una piedra negra tallada con el mismo glifo. No recordaba cómo llegó ahí, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que comencé a escuchar, incluso cuando estaba solo, incluso a plena luz del día. Una voz, tenue, dentro de mi oído. 7 días, 7 puertas, 7 bocas abiertas. Tú eres la primera. Y supe, con horror absoluto, que esto apenas comenzaba. No sé cómo explicarlo. No hay palabras humanas que puedan abarcar lo que vi. Solo puedo tartamudearlo en tinta. Tal vez algún lector, si este texto alguna vez ve la luz, logre imaginar la 10ª parte de la pesadilla. Desperté en la oscuridad, pero no era oscuridad normal. Era viva. Las paredes no eran piedra, no eran ladrillo, no eran tierra, eran carne. Tenían textura de músculo seco, con venas gruesas como serpientes que palpitaban lentamente. Se contraían con cada uno de mis latidos, como si el lugar estuviera sincronizado con mi cuerpo, como si fuera parte de él. El aire era caliente, espeso, tenía un sabor, a cobre, a placenta, a saliva vieja. Me mareaba solo de respirar. Me arrastré de rodillas, temblando. No veía una salida, solo corredores húmedos que se abrían como bocas, esperando tragarte. Y luego empecé a escuchar los susurros. No eran en voz alta, eran mentales, como si alguien más estuviera pensando dentro de mi cabeza. Frases sueltas, incompletas, repetidas una y otra vez. No hay arriba. Raíz sin árbol. Boca sin lengua. Mira, mira, mira. No cierres los ojos. Tapé mis oídos. Grité, pero no sirvió de nada. Las voces seguían allí, como si fueran parte de mis pensamientos, como si mi mente ya no me perteneciera del todo. Entonces aparecieron. No salieron de la oscuridad. Estaban ahí desde antes. Figuras, decenas, tal vez cientos, silenciosas, inmóviles al principio. Algunos parecían hombres deformes, alargados. Otros eran cuerpos humanos fusionados, como si alguien hubiera querido construir algo con trozos de personas. Había vagabundos con garras en lugar de manos, torsos que respiraban por los poros, bocas donde deberían estar los ojos. Y todos se movían al ritmo de una melodía muda, imposible de oír, pero imposible de ignorar. Una canción sin notas que me quemaba el cráneo desde dentro. Algunos cantaban con la piel, otros con los huesos. Y mientras caminaba, o me dejaba arrastrar, ya no lo sé, entendí algo que me heló el alma. Estaban felices. No eran víctimas.
Eran parte del sistema. Eran engranajes voluntarios. Ellos habían querido ser así. O peor, habían olvidado que fueron humanos alguna vez. Me llevaron ante el líder. No caminaba, flotaba. Su túnica era distinta, más larga, más pesada, hecha de lo que parecía piel humana, tatuada con símbolos cambiantes. Sus ojos eran pozos, negros, profundos. No tenían brillo, pero te tragaban, como si al mirarlo, una parte de ti ya no volviera. Cuando habló, no usó palabras, usó imágenes. Vi a la Ciudad de México desde arriba, pero no como la vemos en mapas. La vi como una criatura, con arterias, órganos, huesos, nidos subterráneos. La vi moverse, latir, respirar. Cada mercado, cada templo, cada estación del metro era parte de su sistema digestivo. Un cuerpo inmenso, antiguo, enterrado bajo siglos de concreto. Y yo, era una célula nueva. El líder extendió una mano. Sus dedos eran largos, casi como ramas. Me tocó el pecho, justo sobre el símbolo, y habló. Esta vez sí habló. Su voz no venía del aire, venía del suelo, de las paredes, del interior de mis costillas. Ya no eres de arriba, ahora nos perteneces. No pude responder, ni siquiera gritar. Me desmayé, creo, pero no fue como caer dormido. Fue como caer hacia adentro, hacia un vacío en el centro de mi ser. Y entonces soñé, o más bien, vi, un recuerdo que no era mío. Un templo en lo que ahora es Tlatelolco. Cientos de personas encapuchadas recitando cánticos en náhuatl deformado. Sacrificios. Niños entregados a figuras talladas en piedra negra. Y debajo de ellos, la misma sala viva en la que estaba ahora. Intacta, eterna. Como si ese lugar nunca hubiera sido construido. Como si hubiera nacido solo. Me desperté cubierto en un líquido viscoso. El símbolo de mi pecho ya no estaba marcado. Ahora estaba tallado, hundido en la carne, como si siempre hubiera estado ahí. Y entonces los escuché otra vez. No las criaturas, los que susurran debajo. Tú eres raíz, tú eres canal. Lleva nuestra voz al mundo, pero el mundo no recordará. Y entendí mi condena. Podía volver a la superficie, pero nadie me creería. Y peor aún, yo ya no era completamente humano. Desperté sobre una banqueta, empapado en una mezcla de lodo, sangre seca y una sustancia espesa que olía a azufre. La acera era de las viejas, agrietada, justo afuera de un local de tortas cerrado desde hacía años. Me dolía todo el cuerpo. Tenía frío. Un perro callejero me olisqueaba los pies, pero al abrir los ojos y mirarlo, el animal soltó un quejido y huyó con el rabo entre las patas. Me llevé la mano al pecho. El símbolo seguía ahí, pero ya no sangraba. Era como si me lo hubieran tallado hace años. Las líneas eran profundas, delgadas, perfectas. Más que una herida, parecía una cicatriz ancestral, como si fuera un tatuaje de otro tiempo, de otro plano. No recordaba cómo salí, ni cuánto tiempo estuve allá abajo. El reloj de mi muñeca estaba muerto, cubierto de barro. Mi teléfono, igual. No tenía señal, ni batería, ni siquiera chip. Parecía más una piedra que un dispositivo. Logré arrastrarme hasta una tienda Oxxo, donde pedí ayuda. El encargado me miró con asco. Me vio como a un vagabundo cualquiera. Le supliqué que llamara a la policía. Él no lo hizo. Solo me señaló un teléfono público a unos metros. Caminé con torpeza y marqué el 911. Cuando llegaron los patrulleros, me examinaron como si fuera un drogadicto más. Les hablé del culto, de los túneles, de los símbolos. Les mostré el pecho. Me miraron. Luego se miraron entre ellos. Uno de ellos, más joven, encendió la linterna y alumbró mi torso. Lo hizo varias veces. Cambió el ángulo. Se rascó la cabeza. No hay nada, dijo. ¿Cómo que no? Protesté. Está aquí. Mírenlo. Me miraron con lástima. Uno de ellos incluso trató de taparme con su chamarra. Estás en shock, carnal. Vamos a llevarte a un hospital. Sí. En urgencias me sedaron. Me ataron a una camilla. Dijeron que hablaba dormido, que gritaba en un idioma que nadie entendía. Pasé 3 días internado. Me hicieron radiografías, tomografías, análisis de sangre,
Según sus informes, estaba sano. Según yo, estaba marcado por algo que no es de este mundo. Y el símbolo no apareció en ninguna imagen, como si solo existiera desde adentro, como si lo llevara en el alma y no en la piel. Me dieron de alta con una nota psiquiátrica. Dijeron que sufría un brote psicótico inducido por estrés, aislamiento y posibles alucinógenos. Me recetaron antipsicóticos. Nadie me creyó, ni mi familia, ni mis colegas, ni mi editor. Todos me dieron la espalda, algunos con preocupación, otros con miedo. Tuve que vender mis cosas para pagar el alquiler. Me quedé solo, más solo que nunca. Pero el mercado no me olvidó. Volví a pasar por la Merced. No sé por qué. Algo me arrastraba, como si tuviera un imán dentro del pecho que vibraba cuando me acercaba. Era de madrugada, 3:12 de la mañana. Los puestos cerrados parecían más altos, más torcidos, como si me observaran, como si se inclinaran hacia mí. Vi sombras entre los toldos, figuras encorvadas caminando en fila, lentamente, en silencio, como la primera vez, y al cruzar frente a ellos, me saludaron, con una leve inclinación de cabeza, un movimiento apenas perceptible, como el que se hace ante un igual, un gesto de aceptación, de reconocimiento. Yo era uno de ellos, ya no solo en cuerpo, en esencia. Me sentí aliviado, y al mismo tiempo, aterrado, porque eso significaba que ya no tenía retorno, que por mucho que lo intentara, ya no pertenecía a la riva. Mi reflejo en los escaparates comenzó a cambiar, poco a poco. A veces mis ojos se veían más oscuros, o no reflejaban la luz correctamente, o brillaban por un segundo como si hubiera brasas dentro. Una vez, en el baño de una estación del metro, me miré en el espejo, y no parpadeé, pero yo sí lo sentí. Sentí mis párpados cerrarse, solo que mi reflejo no lo hizo. A los pocos días, el símbolo empezó a arder. Solo por las noches, a las 3:13 en punto, como si algo debajo me estuviera llamando. Y entonces comencé a escuchar los susurros. Otra vez, la raíz crece hacia arriba. Tú serás el canal. Abre la ciudad desde dentro. No entendía lo que decían, pero entendía lo que querían. Querían que escribiera. Querían que contara la historia. Querían que los demás leyeran. Y que, al leer, también oyeran. Los meses que siguieron a mi retorno fueron como una lenta caída en el vacío. El mercado de la Merced ya no era el mismo lugar. Al menos, no para mí. Las noticias comenzaron a filtrarse con un ritmo ominoso y casi ritualista. Jóvenes desaparecidos, comerciantes mudos, cámaras de vigilancia que se apagaban sin razón aparente. Todo entre las 3:10 y 3:20 de la madrugada. Las redes sociales se llenaron de rumores. Videos borrosos de sombras moviéndose con torpeza. Gente que lloraba en la calle buscando a sus hijos. Relatos de voces que salían de las alcantarillas y de gritos apagados por la distancia. Pero nadie sabía nada concreto. Y la policía no investigaba en serio. Era como si el mercado, y la ciudad misma, quisieran sepultar ese horror bajo capas de indiferencia. Yo ya no era periodista. Había perdido el trabajo meses antes. Mi editor me despidió con una frase que aún retumba en mis oídos. No tenemos espacio para locos ni para teorías conspirativas. Mi familia me dio la espalda. Mis amigos dejaron de contestar mis llamadas. La cordura, la poca que me quedaba, se escurría como agua entre los dedos. Pero no podía dejar de escribir. No podía dejar de registrar. No podía dejar de gritar en silencio. Porque sabía que, si no lo hacía yo, nadie lo haría. El símbolo en mi pecho seguía ahí. No sangraba ya, pero ardía a fuego lento. Me quemaba en las noches, especialmente cuando el reloj marcaba las 3:13 de la mañana, esa hora maldita. Empecé a notar que mi cuerpo cambiaba. La gente me miraba diferente, como si percibieran algo que no podía nombrar. Sentía una sombra detrás de mí en todo momento, un peso invisible que tiraba de mis pasos hacia el mercado. Mis sueños eran un reflejo distorsionado de la realidad. Túneles que se ramificaban como raíces, voces sin cuerpo que susurraban nombres olvidados, y figuras encapuchadas que danzaban alrededor de un fuego negro. Las desapariciones aumentaron. No solo jóvenes, también comerciantes, empleados de limpieza, e incluso policías que se habían atrevido a investigar.
Aquel perro que había huido la noche que desperté en la banqueta volvió a aparecer en mis sueños. Siempre al borde de un precipicio sin fondo, ladrando sin sonido, con sus ojos tan negros como los vagabundos. Una madrugada, mientras escribía con manos temblorosas, recibí un mensaje anónimo. Ellos vienen por ti. Ya eres parte. El mercado es la raíz que crece hacia abajo, pero algún día invertirá su camino. No reconocí el número. No quise responder, pero el mensaje se repitió noche tras noche, siempre a las 3:12 de la mañana, en mi celular sin señal ni batería. Entonces sucedió lo inesperado. En un café cerca del mercado, una mujer se acercó a mí. No dijo nada, solo me entregó un cuaderno viejo, gastado, con las páginas amarillentas y llenas de símbolos parecidos al que yo llevaba en el pecho. Sus ojos eran negros, sin brillo, sin alma. Me dijo, no te puedes esconder, ni siquiera aquí, porque ya no eres uno de ellos, sino uno de nosotros. Y desapareció. Empecé a comprender que el culto no estaba formado solo por vagabundos o figuras encapuchadas. Eran heraldos de algo mucho más profundo, algo que no tenía nombre, algo que vivía en las raíces mismas de la ciudad, y estaba despertando. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3:13 de la mañana, escucho susurros bajo las baldosas de mi apartamento. Puedo oír las raíces moviéndose lentamente, creciendo, extendiéndose, y sé que pronto, muy pronto, ese algo sin nombre arrasará con todo. La ciudad no es un lugar, es un ser, y yo soy parte de él. Si estás leyendo esto, entonces ya has empezado a olerlo. Ese hedor punzante a tierra mojada, carne vieja y óxido que flota en el aire justo cuando la ciudad duerme. Ese aroma que no se puede ignorar y que marca la llegada de algo oscuro, inmutable y antiguo. Es la señal. No los sigas. No los mires. No vayas al mercado después de las 3. Yo no hice caso. Y ahora, cada noche que pasa, siento que me deshago. Que me desprendo de lo que me queda de humano. Que me convierto en otra cosa. Una sombra. Una raíz que crece hacia abajo. Una voz que susurra desde las entrañas. Hoy es el 7º día. 7 noches desde que recibí la nota. 7 noches desde que la ciudad me reclama. 7 noches desde que el símbolo en mi pecho ardió con la intensidad de un fuego infernal. Mi cuerpo ya no me pertenece. Siento que la piel me pesa, que los huesos se retuercen. La voz interior, aquella que se desliza como un susurro de serpiente, me ordena avanzar. Me dice que es hora de guiar la procesión. No sé si me asusta o me calma. La procesión que he visto en sueños y en la realidad. Los vagabundos sin rostro que caminan en fila. Los encapuchados con ojos huecos que cantan una canción que perfora el alma. Los que ya no tienen nombre. Ellos me esperan. En la oscuridad del mercado. Donde los pasillos se doblan y se estiran como venas. Donde las paredes palpitan y respiran. Donde la ciudad se vuelve raíz y sombra y carne. He dejado todo atrás. El poco peso que me quedaba de vida social se desvaneció con el primer día de este tormento. Mi habitación está llena de notas, símbolos, dibujos. Las páginas están manchadas de tinta y sangre. Las palabras se confunden con gritos ahogados. Sé que alguien las leerá. Sé que alguien las entenderá. Pero ya no soy el mismo. No lo he sido por mucho tiempo. Anoche, mientras el reloj marcaba las 3:13, sentí una presión en el pecho. No era solo el símbolo, era una presencia, un peso invisible que se extendía desde mi cuerpo hacia el mundo. Los susurros crecieron hasta convertirse en un coro ensordecedor. Sentí que me convertía en una puerta entre el mundo que conocía y el que ellos habitan. Y hoy me toca a mí ser el guía, el heraldo, el que encabeza la fila de los que no tienen nombre, el que abre el camino hacia las raíces, hacia la oscuridad, hacia lo que vive debajo. Si estás leyendo estas palabras, te lo suplico, no vengas, no sigas la procesión, no te conviertas en uno de ellos, porque cuando caminas con los que no tienen nombre, ya no hay retorno. Ahora que conoces el secreto detrás del culto de los vagabundos del mercado, debes saber que el terror no termina aquí. Ellos siguen ahí, caminando entre las sombras, esperando a la próxima víctima, al próximo curioso que se atreva a mirar más allá. Si escuchaste hasta aquí,
Significa que tienes la valentía para enfrentar lo desconocido. Pero también significa que ellos ya te han marcado. No te alejes. No te escondas. Suscríbete a este canal y activa la campana si quieres seguir descubriendo los horrores que la ciudad esconde. Porque el próximo relato puede estar más cerca de lo que imaginas. Recuerda, ellos no duermen. Y siempre están observando.